Bueno, el gobierno llegó a un acuerdo con los camioneros y transportistas de la región del Biobío. Dentro de los compromisos está la tramitación de la reforma constitucional y para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar las rutas bajo ciertas condiciones. Vamos a conversar sobre este y otros temas con la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner. ¿Cómo está? Muy buenos días, delegada. Buenos días, muchas gracias por darme el espacio de conversar acá. Delegada, bueno, primero preguntarle en qué consiste este acuerdo que tuvo algunos desencuentros quizás en las últimas horas. Finalmente se concreta. ¿Cuáles fueron las bases para definitivamente concretar el acuerdo entre las partes? Bueno, es un acuerdo que estamos trabajando desde el 1 de mayo, ¿cierto? Desde el domingo pasado. Hemos ido avanzando en los distintos puntos y actualmente tenemos un acuerdo que es un acuerdo que considera el aumento de las capacidades policiales, ¿cierto? Para los controles preventivos de las rutas, considera nuevos equipamientos para la seguridad de las regiones del Biobío y la Araucanía, considera un aumento en la seguridad en las rutas concesionadas, ¿cierto? La ruta 5 Sur y también la ruta 160. Además, considera algunas reparaciones para las personas que pueden ser víctimas de violencia, ¿cierto? Un seguro complementario de carácter público, un plan de reparación para trabajadores afectados por hechos de violencia rural, ¿cierto? Y además de eso tenemos algunas medidas legislativas que son medidas que se van a empezar a trabajar inmediatamente. De hecho, ya hay algunas conversaciones que están hechas y que tienen que ver con una modificación, ¿cierto?, constitucional para poder permitir lo que se llaman los estados intermedios y que permite de alguna forma pedir el auxilio de las Fuerzas Armadas para la protección de algunas carreteras, ¿cierto?, algunos lugares que se consideren importantes para la seguridad. Estos estados intermedios, en la práctica, delegada, ¿en qué van a consistir? Porque lo adelantaba incluso el presidente Gabriel Boric cuando se le pedía desde algunos sectores estado de excepción, se comenzó a hablar de este estado intermedio. ¿En qué, y en la práctica, en qué consiste? ¿Era lo que pedían? Uno de los factores quizás de tener más personal o policial o militar cuidando algunos sectores, algunas zonas que son más complejas. ¿En qué va o en qué radica este estado intermedio o lo diferencia con un estado de excepción total? Lo que radica es que la diferencia es que el control político sigue estando en el gobierno de Chile, ¿cierto? El control de las fuerzas sigue estando en Carabineros, ¿cierto? Lo que ocurre es que se le pide a las Fuerzas Armadas que de alguna forma complementen ese trabajo, ¿cierto?, con las fuerzas que tenemos en las distintas Fuerzas Armadas, ¿cierto?, y que nos ayuden a proteger, en este caso, los caminos, que son los considerados como lo que antes se conocía infraestructura crítica, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo, pero avanza a poder tener ambos lugares, ¿cierto?, en el mismo momento. ¿Cuáles son los últimos antecedentes, delegada, que hay de un nuevo ataque incendiario? Esto ocurrió en la provincia de Arauco, en Contulmo. ¿De qué se trata? Esto ya se conocía, el acuerdo alcanzado, me imagino que no es inmediato, pero que haya un nuevo ataque incendiario de este tipo, ¿es una mala señal? Es una señal de que tenemos un problema. Nosotros no hemos en ningún momento dicho que con la firma de este acuerdo vamos a resolver el problema, que es el problema que tenemos en la zona. Y esto es un problema que estamos enfrentando desde el día 1 con el gobierno. Sabemos que no es algo de solución sencilla, no es algo que vamos a poder resolver inmediatamente, pero estamos trabajando con todas las herramientas, que son las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho, y también, como recién lo dijimos, aumentando las capacidades que tiene el Estado para poder llegar a todos los lugares. Lo que ocurrió ayer en Contulmo es una situación muy, muy lamentable, y que se enmarca dentro de este problema, que es un problema que está patente y es constante y que es también lo que motiva las movilizaciones de los trabajadores forestales. Y decir que esas son preocupaciones que son preocupaciones muy reales, y por eso el gobierno ha puesto el énfasis constante en el diálogo, porque entendemos y queremos escuchar cuáles son las preocupaciones, y también entendemos que son preocupaciones fundamentadas, y por lo tanto queremos ayudar a entregar mayor seguridad.
¿Ha habido más antecedentes de lo ocurrido en las últimas horas específicamente? Porque había un lienzo, ¿no? Nosotros lo decíamos en titulares, delegada, se encontró un lienzo con la leyenda antigente de la causa mapuche, ahí reivindicándose además el atentado incendiario. Sabemos que es un atentado incendiario, cierto, que ocurrió en Contulmo y que también es un atentado que lamentablemente afecta a la familia, que es la familia del alcalde de Contulmo. Las propiedades eran de la familia del alcalde, nosotros hemos estado en contacto con las víctimas, la delegación provincial y también de la delegación regional, hemos hablado también con el alcalde para poder ver en todo lo que les podemos ayudar. El resto, lo que tiene que ver con la investigación, está en manos de Fiscalía y como lo hemos dicho muchas veces, creemos que esa es la institución que tiene que encargarse de descubrir cuáles son las motivaciones y qué es lo que hay detrás de cada uno de los ataques. Pero en el caso del gobierno, nosotros, de nuevo, vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos para la persecución de quienes sean los culpables de este y de los otros atentados que hemos tenido. Y eso puede tener una investigación que sea quizás un poquito más, no la de ahora, sino que dar con los responsables, porque se sabe que ha habido diferencias ya en los últimos años, no necesariamente ahora, delegada, con muchas veces el trabajo de investigación o de la Fiscalía, porque definitivamente no se da con los responsables y es más bien buenas intenciones que existen, pero no hay un trabajo acabado para dar con las personas que están detrás de esto, de los ataques incendiarios ahora y con objetivos tan claros, ¿no? De familias que son de la zona, en este caso, como lo decía usted, del alcalde de Contulmo en particular. Mire, nosotros estamos trabajando profundamente con las policías, ¿cierto? Con la Policía de Investigaciones, también con Carabineros, y en contacto constante con la Fiscalía. Nosotros entendemos que acá hay un problema, que es un problema del tiempo que se demoran las investigaciones, ¿cierto? Y la capacidad de llegar a encontrar pruebas que sean pruebas fehacientes para poder recoger a quienes son encontrados como culpables. Pero quiero decir que no es real que no se haya avanzado en ninguna de las investigaciones. Tenemos culpables en varios casos, ¿cierto?, que son culpables que han sido llevados ante la justicia y eso está también avanzando en las otras investigaciones. La Policía de Investigaciones tiene enfocados cuáles son los puntos relevantes, ¿cierto?, ha encontrado en los otros casos que hemos tenido previamente también quiénes han sido los culpables y estamos trabajando en conseguir la mayor cantidad de pruebas para que puedan ser procesados y de alguna forma lleguen a la justicia como debe ser. Esto, lamentablemente, lo insisto, son procesos lentos y nuestra labor es poder aportar lo más que podamos para que esos procesos se vayan acortando y por eso estamos trabajando constantemente con las policías y también en conversación con la Fiscalía, que como todos saben es otro poder, por lo tanto nosotros solamente podemos conversar con ellos y buscar cómo podemos apoyar. ¿Y está entonces en el gobierno en condiciones de controlar la situación de violencia en la zona? Le pregunto porque hace cerca de un mes usted había señalado lo contrario. ¿Cuánto costaron esas declaraciones o cuánto ha cambiado en torno a esa postura, delegada? Yo ahí quiero decir que lo que hemos dicho y lo que hemos dicho desde el gobierno constantemente es que existe una situación que es una situación compleja, ¿ya? Y nosotros no podemos decir, porque sería extremadamente irresponsable, que el gobierno tiene la situación resuelta, ¿ya? Eso no es real, pero estamos avanzando, estamos haciendo todos los pasos que tenemos que hacer para lograr controlar esa situación. Y esto lo digo también en el marco de las conversaciones que hemos tenido durante estas últimas semanas, de los aumentos de seguridad, del acuerdo que se llega con los camioneros, ¿cierto? Hemos avanzado radicalmente en aumentar las capacidades de Carabineros, en aumentar la fuerza pública que está en la zona. También estamos avanzando en las modificaciones legislativas que se requieren para poder tener mayores capacidades y también estamos avanzando en otro tipo de modificaciones, porque aquí el centro del conflicto es lo que tiene que ver con el crimen organizado, ¿ya? Y estamos hablando de crimen organizado, de robo de madera, ¿cierto? Estamos hablando de crimen organizado también mezclado con problemas que tienen que ver con narcotráfico. Entonces, lo que necesitamos son mayores capacidades para adentrar en el centro del conflicto. Y eso es lo que el gobierno ha estado haciendo, ¿ya? Y estamos avanzando en poder lograrlo.
Sí, ¿cómo perjudicó este paro de camioneros y este bloqueo en algunas zonas, delegada? Yo diría que es un proceso complejo, no lo podemos ver por partes, ya no podemos ver el paro de los camioneros como algo separado del problema, que es un problema de seguridad, y que todo esto es un problema de seguridad que tenemos hace muchos años, ¿ya? Y que solo ha ido aumentando año a año. Lo que nosotros estamos haciendo como gobierno es hacernos cargo en la integralidad de este problema, que es un problema de seguridad. Y el miedo, ¿cierto?, que existe en las comunidades, el miedo que existe en los trabajadores forestales, el miedo que existe en los camioneros que recorren las rutas, es un miedo que está fundamentado en este problema. Por lo tanto, no lo podemos separar y verlo como algo distinto. Pero quiero decir que el gobierno está poniendo sobre la mesa todas las herramientas que tenemos, y cuando nos faltan herramientas estamos buscando cómo aumentar esas capacidades para poder llegar a la resolución final de este conflicto. El tema del desabastecimiento, por ejemplo, de que muchas personas se aglomeraron para poder cargar combustible, etcétera, ¿eso ya bajó? ¿Se puede hablar de que está controlado este paro, que ya está depuesto, o esto va de manera gradual? Bueno, efectivamente el paro se terminó ayer, ¿cierto? El desbloqueo absoluto, el bloqueo más 100%. grande que había, ¿cierto?, que era el bloqueo de la Ruta 5, ¿cierto?, a la altura de Los Ángeles. Ese desbloqueo ya está absoluto y totalmente libre, y por lo tanto el flujo de algunos camiones de combustible y algunas otras cosas que estaba detenido ahí ya se ha restablecido. Ya estamos haciendo seguimiento en todos los momentos respecto del tema del combustible, porque como yo lo dije hace algunos días, ¿cierto?, lo que necesitamos es decir a la gente que esté tranquila, porque no vamos a permitir que exista desabastecimiento, ya no lo vamos a permitir como gobierno. ¿Y eso qué quiere decir? Que el diálogo es nuestra primera herramienta, pero no es la única. Y si necesitamos utilizar otra herramienta para que no exista desabastecimiento, lo vamos a hacer. Bien, Daniela Dressner, delegada presidencial del Biobío, muchas gracias por haber hablado con nosotros en CNN esta mañana.